Algunos de los momentos más inolvidables del cine no fueron actuados en absoluto. En esta recopilación te mostramos 16 escenas icónicas de películas que fueron 100% reales. No vas a creer lo que sucedió detrás de cámaras, así que quédate hasta el final porque tenemos un momento impactante de la vida real que casi cambia la historia del cine. Comenzamos con Rocky Balboa. Seguro recuerdas la escena en donde Sylvester Stallone recorre las calles de Filadelfia subiendo los famosos escalones y celebrando en la cima. Pero lo que quizá no sabes es que nada de eso fue planeado tal como aparece en la película. De hecho, ni siquiera tenían los permisos para desarrollar las escenas. Stallone, quien era el protagonista y guionista de la película, contaba con un presupuesto muy reducido, por lo que no tenían la posibilidad de cerrar calles o contratar extras. En lugar de eso, hicieron lo que pudieron. Filmaron al estilo de guerrilla. Grabaron a Stallone corriendo por la ciudad con un pequeño equipo de cámaras, y todas las personas que ves reaccionando hacia él eran simplemente ciudadanos de Filadelfia haciendo su vida diaria. No hubo advertencia, solo un tipo sudado con un chándal gris corriendo por la calle con una cámara siguiéndolo. Por suerte, las reacciones espontáneas y sin filtros de las personas le dieron a la escena una emoción auténtica que ningún tipo de planificación podría haber capturado con anticipación. La gente que veía a Sylvester no tenía idea de que estaban grabando una película, simplemente vivían su vida sin más. Por eso algunos lo miran, sonríen o se ven confundidos. En una toma, incluso hay una persona que cuando Rocky pasa corriendo, simplemente lo despide lanzándole lo que parece una manzana, como si hubiera estado preparado. Es el tipo de momento que supera cualquier guión. Toda la escena se siente más real y cercana debido a esas reacciones genuinas, convirtiéndola en uno de los momentos más memorables de la historia del cine. Pretty Woman, de 1990, Richard Gere cerrando la caja del collar. Esta película es una comedia romántica muy querida, llena de momentos encantadores entre Richard Gere y Julia Roberts. Sin embargo, una de las escenas más famosas y representativas de la película fue en realidad una ocurrencia de Richard. ¿Recuerdas la parte en la que el personaje de Gere, Edward, sorprende al personaje de Roberts, Vivian, con un hermoso collar? Justo cuando ella está a punto de tocarlo, él cierra la caja de golpe y ella suelta una carcajada genuina y contagiosa. Ese momento no estaba en el guión, pero terminó convirtiéndose en uno de los más famosos de la película. Esto es lo que realmente sucedió. Richard Gere decidió gastarle una pequeña broma a Julia Roberts, y cuando cerró la caja de repente, su risa fue completamente real. En ese momento, ella no estaba actuando, su reacción fue simplemente siendo ella misma. Al director, Gary Marshall, le pareció tan genial que decidió mantenerlo en la película. A veces, las mejores cosas ocurren cuando menos te lo esperas. Puedes planificar durante horas y tener todo escrito, pero son esos momentos no planificados de emoción genuina los que más se adoran. La risa auténtica de Roberts hizo que su personaje pareciera más cercano, lo cual es probablemente una de las razones por las que la gente se enamoró de la película. Titanic de 1997, El agua helada. Probablemente recuerdas la desgarradora escena en Titanic donde Leonardo DiCaprio como Jack y Kate Winslet como Rose luchan por sobrevivir en las gélidas aguas del Atlántico Norte tras el hundimiento del barco. El aliento helado, los temblores visibles y sus desesperados intentos por mantenerse con vida parecían demasiado reales. Pues bien, eso es porque lo eran realmente. El agua estaba helada, tanto que sus reacciones eran genuinas. No estaban fingiendo cuando parecían congelarse hasta los huesos. Tanto DiCaprio como Winslet fueron sumergidos varias veces en agua extremadamente fría para capturar las escenas de manera realista. De hecho, Kate Winslet tuvo tanto frío que incluso desarrolló neumonía durante el rodaje. James Cameron, el director, insistió en el particular de que el agua estuviera fría para asegurarse de que la audiencia realmente sintiera el peligro y la desesperación del hundimiento. Ninguna cantidad de efectos especiales podría imitar la crudeza del malestar de los actores. El compromiso de Cameron con el realismo valió la pena, y es una gran razón por la que Titanic sigue siendo una de las películas más impresionantes jamás hechas. Misión Imposible, Nación Secreta de 2015, Tom Cruise colgando de un avión. Esta lista nunca estaría completa sin mencionar a Tom Cruise, porque si hay un actor conocido por su dedicación a realizar sus propios acrobacias, es Tom. Ya sea escalando el edificio más alto del mundo en Dubái o realizando persecuciones en motocicleta a alta velocidad, Cruise se ha ganado su reputación como un héroe de acción de la vida real. Pero hay una acrobacia que se destaca entre las demás. El momento en Misión Imposible Nación Secreta, donde Ethan Hunt, interpretado por Cruise, cuelga del lado de un avión mientras despega. Si por una vez pensaste que era un doble de acción, la realidad es, Tom Cruise colgó del lado de un avión real mientras despegaba y luego volando a 5000 pies en el aire. Estaba atado al avión por seguridad, por supuesto, pero eso no cambia el hecho de que fue Cruise, sin un doble de acrobacias quien estaba aferrado al lado de la aeronave en movimiento.
Cruise pasó por un extenso entrenamiento, usó lentes de contacto especiales para proteger sus ojos del viento e incluso hizo múltiples tomas para que la escena saliera perfecta. La cantidad de preparación y valentía requerida para esta acrobacia es difícil de imaginar. La acrobacia que desafía a la muerte de Tom Cruise hizo que la escena fuera una de las más comentadas en toda la franquicia, y además es un momento que los espectadores no olvidarán pronto. Tom es el actor mejor pagado de Hollywood por una razón: verdaderamente sufre por el arte. El fugitivo, de 1993. Salto al vacío. Harrison Ford interpreta al Dr. Richard Kimball, un médico en fuga tras ser acusado falsamente del asesinato de su esposa. Uno de los momentos más tensos de la película ocurre cuando Kimball se encuentra acorralado en la cima de una presa por un Marshal de los Estados Unidos, interpretado por Tommy Lee Jones. Sin otra salida, Kimball da un salto desde la presa, cayendo en las turbulentas aguas de abajo. Ford realizó parte del salto él mismo, aunque no fue desde la altura completa de la presa. Aún así, no es todos los días que ves a una estrella de Hollywood asumir una tarea tan peligrosa sin la ayuda de doble de acción. Harrison insistió en hacer la escena de verdad para agregar autenticidad. Creía que lo que no te mata te hace más fuerte, y aparentemente sobrevivir a ese salto le dio mucha fuerza. Por supuesto, los fanáticos del cine hoy en día señalarían rápidamente que a un salto así sería casi imposible de sobrevivir, pero con la actuación valiente de Ford, no puedes evitar contener la respiración y creerlo. Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, de 1981. Espada versus pistola. Seguro recuerdas esa legendaria escena en Los Cazadores del Arca Perdida, donde Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, se enfrenta a un amenazante espadachín. Este balancea su espada con tanta habilidad que esperas una pelea épica, pero en lugar de eso, Indy simplemente saca su pistola y le dispara. Es uno de los momentos más llamativos en la historia del cine de acción, y al público le encantó por su humor y su repentina decisión de disparar. La realidad de esta escena es que Harrison Ford no se sentía bien ese día. Tenía una intoxicación alimentaria y sufría de un extremo agotamiento. El plan original era tener una gran escena de pelea coreografiada entre Ford y el espadachín, pero dado lo enfermo que estaba, Ford sugirió algo diferente. En lugar de recrear una larga pelea, propuso: ¿y si simplemente le disparo? Al equipo le pareció buena la idea. Lo demás es historia. La necesidad es verdaderamente la madre de la invención. La enfermedad de Ford dio lugar a uno de los momentos más memorables en la historia del cine. Esa improvisación añadió humor y pragmatismo al personaje de Indy. Después de todo, ¿por qué perder el tiempo peleando cuando puedes resolver el problema con una sola bala? Es curioso cómo a veces los mejores momentos no son los que se planean, sino los que surgen en el momento. El Padrino, de 1972. El gato en el regazo de Marlon Brando. En la escena de apertura de El Padrino, el personaje de Marlon Brando, Don Vito Corleone, ofrece un poderoso discurso mientras acaricia tranquilamente a un gato. El contraste entre su comportamiento sereno y la atmósfera tensa establece el tono para toda la película, pero lo que ciertamente no sabes es que el gato ni siquiera debía estar ahí. El gato era un callejero que se había colado en el set durante la filmación. En lugar de ahuyentarlo, Brando decidió recogerlo e incorporarlo a la escena. Mientras acariciaba al gato, sus líneas adquirieron un tono aún más amenazante, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo, ni siquiera el serio asunto de dirigir una familia criminal. Este instante de improvisación se convirtió en una de las escenas más reconocidas de la historia del cine. Lo curioso es que el gato estaba tan cómodo en el regazo de Brando, que ronroneaba tan fuerte que dificultaba capturar el audio de sus líneas. Pero el espectáculo debía continuar, y Brando, conocido por su actuación metódica y su capacidad para improvisar, siguió adelante de forma brillante. Tiburón, de 1975. Fallo del tiburón mecánico. Este film de Steven Spielberg es ampliamente considerada una de las mejores películas de suspenso de todos los tiempos, pero lo que muchos no se dan cuenta es que las escenas más famosas de la película surgieron debido a un mal funcionamiento del tiburón. El plan original para la película era que el tiburón mecánico apodado Bruce apareciera en muchas más escenas. Sin embargo, Bruce estuvo plagado de problemas desde el principio. El tiburón apenas funcionaba, rompiéndose constantemente en el agua y causando grandes retrasos en la filmación. Lo que se suponía que sería la estrella de la película se convirtió en una pesadilla para el equipo de producción. Spielberg, en lugar de depender del defectuoso tiburón mecánico, decidió filmar las reacciones reales de los actores ante la imposibilidad de tener o no al tiburón en escena. Esta decisión añadió un tipo de suspenso muy raro que no habría sido posible si el tiburón hubiera estado en pantalla todo el tiempo. Roy Scheider, quien interpretó al jefe Brody, junto con el resto del elenco, no estaba actuando asustado. Estaban genuinamente tensos porque nadie sabía si el tiburón aparecería o no. La necesidad de Spielberg de trabajar alrededor del tiburón que no funcionaba llevó a crear una de las películas de terror más tensas jamás realizadas. Su enfoque en el terror no visto permitió que la imaginación de la audiencia se desbordara.
lo que hizo que los momentos en los que el tiburón aparecía fueran aún más aterradores. Además, hubo un momento en que el tiburón no debía atacar. La verdadera sorpresa de Roy Scheider se convirtió en una línea recordada. Gran parte de su éxito fue la imprevisibilidad de trabajar con Bruce, lo que creó uno de los momentos más legendarios de la película. La reacción no guionizada de Roy Scheider ante el repentino ataque del tiburón. La escena originalmente estaba planeada para que el tiburón emergiera a una mayor distancia del personaje de Scheider, quien estaba lanzando carnada desde la parte trasera del bote, pero debido a problemas técnicos, Bruce se lanzó más cerca y de manera más violenta de lo esperado, sorprendiendo completamente a Scheider. Su expresión de genuina sorpresa al ver cómo el enorme tiburón salta del agua es completamente real. En ese momento, el actor improvisó la ahora famosa línea: "Vas a necesitar un bote más grande". Este momento no solo fue una línea ingeniosa, sino una reacción en tiempo real al terror repentino de Scheider. Lo encajó perfectamente en el horror y la tensión que el director Steven Spielberg estaba tratando de crear. El realismo de su sorpresa fue incluida en el corte final y rápidamente se convirtió en una de las líneas más citadas de la película. The Dark Knight, de 2008, la explosión en el hospital del Joker. Cuando piensas en The Dark Knight, una de las primeras cosas que te vienen a la mente es la sobresaliente actuación de Heath Ledger como el Joker. Su interpretación del villano fue impresionante y aterradora. De la película, una escena en particular cobró vida propia. El Joker hace explotar un hospital como parte de su caótico plan. Pero lo que la mayoría de los espectadores no sabe es que la explosión no fue creada con efectos por computadora, sino que fue un efecto práctico real. Una parte de esa escena no salió como se planificó. En ella, el Joker se aleja del hospital tras activar la explosión, pero el detonador falla, lo que provoca un retraso. En lugar de entrar en pánico, Ledger decidió improvisar. Comenzó a manipular el detonador, luciendo confundido y frustrado, justo como lo haría el Joker. Y entonces resulta la explosión. La rápida reacción de Ledger en ese momento salvó la escena, convirtiéndola en uno de los momentos más representativos de la película. Su habilidad para reaccionar de manera natural ante lo inesperado es una de las muchas razones por las que su interpretación del Joker sigue siendo elogiada hasta hoy. Hizo de un fallo técnico un momento cinematográfico inolvidable, y precisamente eso es lo que diferencia a los buenos actores de los grandes. La lesión en la mano de Leonardo DiCaprio, Django desencadenado, de 2012. Leonardo DiCaprio no es ajeno a ofrecer actuaciones impactantes, pero esta película de Quentin Tarantino llevó las cosas a un nivel completamente nuevo, literalmente sangrando por el arte. En una escena particularmente intensa, el personaje de DiCaprio, Calvin Candy, da un discurso lleno de rabia y amenaza. En un momento de la toma, DiCaprio golpea su mano contra la mesa, rompiendo accidentalmente un vaso. Esto no estaba en el guión. Con este gesto, su mano se cortó y la sangre goteaba sobre la mesa y por toda su mano. Pero en lugar de detenerse, DiCaprio continuó utilizando la herida real para hacer que la escena fuera aún más intensa, añadiendo crudeza y tensión que difícilmente se podría haber guionizado. Una cosa es actuar enojado, pero otra es usar el dolor real para alimentar esa ira. Sus compañeros de reparto, incluidos Kerry Washington y Jamie Foxx, se quedaron tan sorprendidos como la audiencia al ver la sangre, pero como verdaderos profesionales mantuvieron la escena en marcha. Este momento es un ejemplo perfecto de cómo un accidente en el set puede convertirse en oro cinematográfico. Lo que podría haber sido una toma arruinada se convirtió en una de las escenas más memorables de la película. DiCaprio admitió más tarde que ni siquiera se dio cuenta de cuán grave era la lesión hasta que terminó la escena. No todos los días un actor literalmente sangra por su actuación, pero en este caso hizo que la escena fuera inolvidable. La improvisación de Jack Nicholson, El Resplandor, de 1980. Esta película de Stanley Kubrick es uno de los films de terror más famosos jamás realizado, y gran parte de su éxito proviene de la actuación desenfrenada de Jack Nicholson. Pero lo que muchas personas no saben es que uno de los momentos más llamativos de la película no estaba planeado, fue totalmente improvisado. En la escena en la que el personaje de Nicholson, Jack Torrance, intenta derribar una puerta con un hacha para llegar a su esposa, saca su cara a través de la puerta rota y grita: ¡Aquí está Johnny! Es una línea que no estaba en el guión, fue algo que Nicholson soltó en el momento. La improvisación en las películas puede ser arriesgada, pero cuando funciona, es como dar en el blanco, y en este caso, la línea improvisada de Nicholson se ha convertido en un conocido meme derivado de un momento épico y famoso de la historia del cine. Su línea era, de hecho, una referencia a la famosa introducción de Johnny Carson en The Tonight Show, pero su colocación en este momento aterrador lo hizo oscuramente humorístico. Kubrick, conocido por ser un perfeccionista, era notoriamente difícil de complacer, a menudo haciendo que los actores repitieran decenas de tomas, pero la línea improvisada de Nicholson fue tan perfecta que quedó en la versión final. Desde entonces, esta línea improvisada se ha vuelto sinónimo de la película.
demostrando que un poco de espontaneidad puede dejar un impacto duradero. Good Will Hunting, de 1997. El discurso improvisado de Robin Williams. En esta película, Robin Williams interpreta al Dr. Sean Maguire, un terapeuta que ayuda al genio problemático Will Hunting, interpretado por Matt Damon. Uno de los momentos más memorables ocurre cuando Maguire se abre sobre las pequeñas peculiaridades de su difunta esposa, particularmente su hábito de tirarse pedos mientras duerme. Lo que hace que esta escena sea tan increíble es que no estaba en el guión. Todo ese emotivo discurso sobre la esposa de Maguire fue completamente improvisado por Robin Williams, y esa risa genuina que ves de Matt Damon era totalmente real. Damon no esperaba que Williams se saliera del guión, y su risa fue su reacción honesta ante la historia de Williams. Robin fue tan natural y tan creíble que la línea entre actor y personaje desapareció. La escena se sintió real. La dolorosa escena de depilación de Steve Carell en Virgen a los 40 de 2005. Si has visto Virgen a los 40, hay una escena que nunca olvidarás, la depilación del pecho de Steve Carell, interpretando al torpe y entrañable Andy, quien decide depilarse el pecho como parte de su viaje de transformación. La escena es hilarante, absurda e increíblemente dolorosa de ver, pero lo que la hace aún más loca es que Carell realmente pasó por la depilación de verdad. El dolor que ves en la cara de Carell es 100% real. No hubo trucos de cine ni efectos especiales, solo Carell y un poco de cera caliente con mucho dolor. Fue depilado en una sola toma, y todos sus gritos, muecas y maldiciones fueron completamente improvisados. Más tarde dijo que fue una de las cosas más dolorosas que ha hecho para una película, pero valió la pena por la autenticidad. En el mundo de Hollywood, a menudo se espera que los actores hagan un esfuerzo adicional, y Carell se tomó esa idea literalmente a pecho. La escena se convirtió en un clásico instantáneo, al público le encantó y rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la película. El colapso de Martin Sheen en Apocalypse Now, de 1979. Cuando se trata de escenas emocionales intensas en el cine, Apocalypse Now está en una liga propia. Dirigida por el legendario Francis Ford Coppola, esta película de guerra es conocida por romper barreras, pero lo que quizás no sepas es que una de sus escenas más famosas fue real. En una de las escenas de apertura vemos a Martin Sheen como el Capitán Willard perdiéndose en un colapso emocional oscuro en una habitación de hotel. Sus acciones parecen tan crudas y perturbadoras que podrías pensar que es simplemente una actuación intensa, pero en realidad no fue así en absoluto. Sheen estaba realmente intoxicado y pasando por un colapso emocional mientras las cámaras estaban rodando. No solo golpeó el espejo por frustración, estaba genuinamente fuera de control, sangrando de la mano luego de romper el cristal. Coppola, sabiendo que había capturado algo raro, mantuvo las cámaras grabando a pesar del caos. Más tarde, Coppola dijo que la escena mostraba la verdadera lucha que Sheen estaba atravesando, tanto en su personaje como actor lidiando con sus propios demonios. El colapso de Sheen se convirtió en una de las escenas más memorables de la historia del cine, mostrando que la línea entre la realidad y la ficción puede volverse bastante imperceptible en el set. El beso en El diario de una pasión, de 2004, no fue actuación. Ryan Gosling y Rachel McAdams, con su pasión de la vida real, tomó el control. El diario de una pasión es una de las películas románticas más queridas de todos los tiempos, en gran parte debido a la química innegable entre sus estrellas. Pero lo que muchos fans no saben es que una de las escenas más llamativas, el beso empapado en la lluvia, no fue pura actuación. Mientras estaban en pantalla, el beso entre Noah y Ali se siente eléctrico y profundamente emocional. Se comenta que esa conexión fue aún más intensa porque Gosling y McAdams estaban comenzando un romance real durante el rodaje. En ese momento, su relación fuera de la pantalla aún se mantenía en secreto, pero sus verdaderos sentimientos del uno por el otro se filtraron en sus actuaciones, especialmente en esa inolvidable escena del beso. La forma en que se abrazan, el anhelo y la intensidad del momento se sienten muy auténticos, porque no solo estaban interpretando el amor, lo estaban sintiendo en tiempo real. El director Nick Cassavetes reveló más tarde que, aunque Gosling y McAdams tenían sus diferencias en el set, su genuina atracción y eventual relación fuera de la pantalla hicieron del beso empapado de lluvia uno de los momentos más emocionales y realistas de la película. La caída de Anne Hathaway en El diario de una princesa, de 2001. Todos conocemos a Anne Hathaway como la peculiar y encantadora Mia Thermopolis en El diario de una princesa, pero hay un momento en la película que destaca y que no estaba en el guión. ¿Recuerdas la escena donde Mia, la chica tímida, resbala en las gradas durante la clase de gimnasia? El personaje de Hathaway tropieza, moviendo los brazos descontroladamente, y cae con una sonrisa avergonzada en su rostro. Es uno de esos momentos clásicos de comedia física que no puedes evitar reírte, pero la realidad es que la caída fue completamente real. Hathaway no debía resbalar.
fue un accidente total. Perdió el equilibrio mientras subía las gradas y su reacción fue completamente genuina. En lugar de decir corte y volver a filmar la escena, al director le encantó lo natural que se veía y decidió mantenerlo en la versión final. La caída inesperada de Hathaway se convirtió en una de las partes más encantadoras y memorables de la película, añadiendo autenticidad al personaje torpe de Mia. Algunos directores suelen aprovechar momentos no guionados e inesperados y convertirlos en magia cinematográfica. La misma Hathaway se ha reído al respecto en algunas entrevistas. No todos los errores son malos. De hecho, algunos de ellos pueden volverse icónicos.